Pues buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra sesión número 28. Si no me fallan mis cuentas, nos quedamos en casa con la trompeta. 28 session, Mutsumi. Incredible. 28 sesiones ya. Para los nuevos me presento. Mi nombre es Jorge Giner, soy catedrático de trompeta en el Conservatorio Superior de Música de Jaén. Soy el autor intelectual de la plataforma, junto a mi maestro, el gran Benjamín Moreno Fernández, solista de trompeta, gran solista de trompeta, porque eso es atemporal, eso va más allá de los años y del tiempo, de la Orquesta de Radio y Televisión Española. Somos los autores intelectuales de esta plataforma, que tiene dos objetivos principalmente. El primero, ayudar a las autoridades sanitarias respecto al confinamiento para la ralentización del conocido como coronavirus, el COVID-19, y por otra parte crear un grupo de trabajo, un grupo de aprendizaje colaborativo, un entorno de aprendizaje en el que todos y todas podamos aprender y enseñar juntos. Os comento muy brevemente las reglas para los nuevos. Importante que el micro esté en silencio. Ya he pactado con el maestro Bassam el hecho de que las preguntas, si os parece, las dejaremos para el final de la charla, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí las vais anotando y me las vais diciendo. La sesión se grabará, recordad, y se hará pública siempre y cuando el maestro Bassam, después de visualizarla, considere que se puede hacer pública. Recordad que todas aquellas que se están haciendo públicas están siendo colgadas en el canal de YouTube y son accesibles para que todos y todas podáis visualizarla las veces que queráis. La segunda regla es que tenemos que estar visibles. Tenemos que estar visibles por dos razones. Primero, porque la plataforma se llama Nos quedamos en casa con la trompeta, ¿vale? No en la calle, ya hemos tenido varios casos. Y segundo, por el tema de los menores. Los menores de edad, recordad que en algún momento de la charla, vuestros tutores, vuestro padre o vuestra madre, pues que me haga así con la manita y ya sé que no estáis solos y estáis acompañados. Ya veo a Magdalena por ahí. Hola, chao Magdalena. Por otra parte, recordad que al ser grabado, bueno, si estáis aquí es porque dais vuestro consentimiento para salir en la grabación, ¿vale? Pues dicho esto, voy a dar paso al maestro Bassam Musad, no sé si lo he pronunciado correctamente, yo creo que sí, que es solista de trompeta de la orquesta de Düsseldorf y es el invitado para estar hoy con nosotros. Maestro, mil gracias por estar con nosotros, mil gracias por participar en esta causa totalmente solidaria y altruista, y le cedo la palabra. Pues muchas gracias, me parece muy bien que hay un grupo así donde la gente puede encontrarse ahora en esta situación muy mal y bueno, eso me ha preguntado mi amigo Lucas de Schwerin para estar aquí y hablar un poco con vosotros. En realidad no tengo un tema muy específico, pero quería hablar con ustedes de un poco cómo he llegado aquí, porque mi historia puede ser un poco interesante para alguna gente. Ahora en este mundo que mucha gente se mueve mucho, se van de un país al otro y se estudian en un país, luego trabajan en otro, o bueno, y mi historia ha sido también así, entonces quería un poco contarle un poco cómo yo he llegado desde donde he nacido hasta hoy, donde estoy, que en la orquesta de Düsseldorf. Es una historia un poco larga, pero bueno, voy a contarle un poco y luego vamos a hablar un poco menos de mí y vamos a hablar un poco más de la trompeta. Pero bueno. Mis padres vienen de Egipto, ellos son de Egipto, pero nací en el Sudán en el 1984 y luego con 9 años nos movemos a los Estados Unidos, a California, y ahí empecé a tocar la trompeta. En realidad quería tocar el saxofón, pero lo que pasa es que mi inglés era muy mal y puso en el formulario, puso la trompeta pensando que me van a dar un saxofón y luego cuando me han dado la caja, abrí la caja y he dicho, hombre, ¿qué es esto? Eso no es una trompeta, eso es otra cosa. Y la
la gente me decía, no, no, esa es una trompeta, la saxofón es la otra ahí. Y pues yo digo, pues yo no quiero tocar la trompeta, yo quiero tocar el saxofón. Y me dijeron, pues no hay más saxofones, o tocas la trompeta o nada. Y por eso ahora toco la trompeta, por un error gramática más o menos. Y nada. Pero he empezado ahí en la escuela tocando la trompeta ah, y luego desde California fuimos a Georgia y fui allí, tenía un buen profesor en la escuela también que me ha ayudado mucho. Desde ahí fui a estudiar en el conservatorio en Nueva York, en el Manhattan School of Music, con Vincent Penzuela, que en este tiempo era la segunda trompeta de la New York Philharmonic. Y estudió con él ahí. Y ahí en Nueva York he conocido a una chica, violinista de Suria, que se llamaba María, y ella tocaba en la orquesta que a lo mejor alguien de vosotros lo conocen, que se llama el Divan, el West Eastern Divan, es la orquesta de Barenboim. Y me ha hablado de esta orquesta, me ha dicho, pues tú, como tus padres son de Egipto y tú has nacido en Sudán, puedes a lo mejor presentarte para esa orquesta. Y nada, he hecho una grabación y lo he mandado y me aceptaron, no porque tocaba muy bien, pero porque no hay mucha gente en el mundo de origen árabe que tocan la trompeta, entonces por eso me aceptaron. Y me recuerdo que fui al primer encuentro, era en Pilas, y fuimos ahí, y era mi primer vez en Europa, mi primer vez casi, bueno, y tenía 18 años creo cuando entró ahí. Y nada, he conocido mucha gente. En este periodo había muchos españoles también, muchos andaluces en esta orquesta, que también me recuerdo el Manu, ¿cómo se llama? ¿Qué? Manu, sí. Manu Carrasco, ¿no? Manu Carrasco, por ejemplo, y conocía mucho otro, a Lucas también, a mucha gente conocía ahí. Y nada, seguí tocando en esta orquesta hasta que Barenboim me ha dicho de si quería entrar en la academia de la Staatsoper en Berlín. Y ahí conocí también a Rainer y Mutsumi, que están aquí también. Hola. Y nada, y así he llegado a Alemania y he empezado un poco a estudiar y tocar la trompeta alemana, a aprender la idioma alemana, a aprender el estilo de tocar en una orquesta alemana. Y en realidad para mí era demasiado temprano empezar a tocar en una orquesta como la Staatskapelle. Pero gracias a la gente como Rainer y los otros ahí me daban la oportunidad de aprender de verdad tocando en la orquesta, como no solo dando clases, pero tocando en la orquesta me daba mucha oportunidad de aprender las cosas muy bien, porque es otra situación si uno está tocando aquí en un cuarto solo, o si uno está en la orquesta, en el concierto, y claro, se puede aprender mucho más, y por eso me agradezco mucho a la gente que me daban esta oportunidad, aunque como trompetista a lo mejor no era mucho en este punto de donde podría tocar en este nivel, con gente en este nivel, pero porque me han dado esa oportunidad he podido aprender mucho. Y nada, desde ahí he hecho la academia 2 años ahí en Berlín. Y luego empezó a trabajar. Mi primer clase de orquesta era en la orquesta de Schwerin, que es una ciudad muy pequeña entre Berlín y Hamburgo. Y era una orquesta de 80 personas solo y estuvimos solo 3 trompetas. Pero bueno, también ahí aprendí mucho porque cada día teníamos algo nuevo para tocar y cada día tocando en una orquesta y teniendo esto experiencia y acostumbrándose al trabajo de tocar en la orquesta. Y por eso no era la orquesta mejor de Alemania y no era muy bien pagada y no era una plaza de lujo, digamos, pero en realidad para mí era un lujo poder tocar cada día en una orquesta y tocando la parte de primera trompeta y aprendiendo así también. Estuve ahí casi 5 años
en Schwerin hasta que luego gané la plaza aquí en Düsseldorf. Y bueno, he llegado aquí el 2014 y parece que voy a quedarme aquí. Está a gusto, ¿no? Está bien, sí. Y nada, esa es una historia muy, a lo mejor es un poco interesante, desde Sudán a los Estados Unidos, a España, a Berlín, a Schwerin, a Düsseldorf. También estuve un tiempo tocando en la Scala de Milano, también un poco como ah, sustituto en el tiempo que donde Barenboim estaba ahí también. Y durante todo eso, claro, cada verano haciendo la gira del diván también. Y bueno, eso también una oportunidad para mí, ha sido una oportunidad muy, muy bien, muy grande para tocar con el maestro Barenboim, claro, aprendiendo mucho de él en todos los ensayos y teniendo la oportunidad de tocar en muchos festivales y muchos lugares. Ha podido conocer también mucha gente y aprender mucho. Y nada, esto, toda la experiencia es lo que me ha formado y me agradezco mucho a la gente que me han dado esta oportunidad de venir hasta aquí. Y yo veo a muchos estudiantes también de España y todo que buscan una plaza en Alemania, porque en realidad Alemania es un país muy especial en el punto de las orquestas, porque no hay otro país en el mundo donde hay tantas orquestas en un lugar así concentrados. Por ejemplo, aquí en Düsseldorf tenemos la orquesta de Düsseldorf, que es una orquesta sinfónica, orquesta también de ópera. A 20 minutos en tren, aquí al sur tenemos Colonia, que tiene una ópera y tiene también dos orquestas de radio. También 20 minutos más al sur tenemos Bonn. Y al norte tenemos Duisburg, que son 15 minutos en tren. Ahí también una orquesta de ópera. Y luego, después de ese, tenemos Essen, que es media hora en tren, que también una orquesta. Entonces, en un radius de 100 kilómetros tenemos como 10 orquestas grandes funcionando. Y esto es un lujo, claro. Y yo veo que mucha gente viene de toda Europa aquí con el sueño de trabajar aquí, de tomar una plaza en una orquesta alemana. Y por eso quiero decirle que un poco como la mía historia ha estado, que también ha estado muy similar a esto. Y nada, aquí estoy. Y bueno, Jorge, ¿qué pienses? Pues Tomamos ya preguntas. si quieres, en este primer bloque hacemos unas cuantas preguntas, ¿no? Pues si la gente te interesa y luego nos podemos centrar algo más, si quieres, Sí, en tu punto de vista respecto al instrumento, ¿no? claro. Yo la primera pregunta la hago yo, si os parece, aunque ya tengo aquí, ya tengo aquí preguntas, pero si os parece voy a ser yo. A ver, maestro Bassam, ya que has podido ver tantísimas culturas, ¿no? Porque claro, hablas de Estados Unidos, de Sudán, de Centro Europa, del sur de Europa, que del centro de Europa al sur de Europa parece que está cerca, pero hay una distancia cultural abismal, es un abismo, ¿no? Entiendo que no te ha costado demasiado adaptarte a las diferentes ciudades que has visitado, a los diferentes ambientes musicales que has podido vivir. Y sobre todo, lo que me choca es que, claro, eres bastante joven, con lo cual todo esto ha ocurrido durante tu periodo de formación, Mm. ¿no? Con lo cual, no sé qué podrías destacar respecto a tu formación como músico y trompetista de todos aquellos sitios que has visitado, ¿no? ¿Qué son las cosas que te han marcado más como músico y como trompetista? Bueno, es un punto, claro, en mi caso, que para mí es parte muy importante de mi formación, que yo desde estoy chico estoy moviendo mucho con la familia en varios países, varios lugares. Entonces, para mí ha estado más fácil adaptarme a nuevas culturas, nuevos idiomas, nuevas situaciones, a otra gente a lo mejor. Y esto ha estado para mí muy bien porque, por ejemplo, claro, he conocido un poco la cultura alemana, que es muy diferente de la cultura
americana y claro, la manera de tocar también es muy diferente, la manera de tocar la trompeta en Alemania es muy diferente. He conocido también, estando en Milano, tocando ahí, la manera de tocar la trompeta en una orquesta como la Scala. En Italia también muy diferente y también en España, conociendo a la gente allí y la manera de tocar ahí, también tienen su manera de tocar. Y bueno, lo que hago yo ahora con todas esas experiencias es cuando me ponen un papel que tengo que tocar, yo intento de tocar la música alemana en la manera alemana y la música italiana en la manera italiana, que para mucha gente es muy difícil, que tocan todo más o menos con el mismo dialecto. Es un poco como la idioma, se hablas español con un dialecto americano o se hablas alemán con un dialecto italiano. O sea, puede ser que estás hablando, que estás diciendo correcto, que las palabras son correctas, pero a lo mejor el dialecto, el acento no es exactamente como debería ser. Entonces eso para mí es como, por ejemplo, el vibrato, ¿no? El vibrato alemán es diferente que el vibrato italiano, que es diferente que el vibrato español, que todo tiene, todo tiene que ver con un poco el acento de cómo toca la trompeta. Entonces, el vibrato que voy a utilizar para tocar un Wagner es muy diferente que el vibrato que voy a utilizar para tocar un Verdi, por ejemplo. Y esas son cosas que porque he vivido en diferentes lugares en Europa y en los Estados Unidos, para mí yo puedo un poco ver las diferencias más claras que para otra gente intento de explicar un poco las diferencias culturales y todo eso. Para mucha gente es difícil salir de su experiencia y eso. Por eso yo creo que para mí ha estado muy importante no solo estar en el cuarto aquí estudiando el Arban, pero saliendo también, escuchando música, hablando con la gente, experienciar todo lo que está pasando, ¿no? Como la historia también, Sí. ¿no? La tradición de las orquestas y de dónde viene esta tradición y todo eso es casi más importante que la técnica de la trompeta y todo eso. Porque luego cuando vienes en orquesta te ponen muchas cosas diferentes, no es cada día la misma cosa. Son siempre cosas diferentes y eso es lo que lo hace muy interesante. Hola. Eso es lo que hace muy interesante que uno toca una cosa así y el otra en una otra manera. Eso se toca todo en la misma manera. A lo mejor es un poco aburrido después de 30 años tocando, no sé. Hombre, aburrirte no te aburrirás, porque con el montón de sitios donde has vivido y las orquestas tan variadas en las que has podido interpretar, pues claro, de la Scala a Düsseldorf, madre mía, hay una diferencia de interpretación. No sé. Diferente, sí, diferente. Sí, ¿verdad? Bueno, Lo voy he a dar visto paso. desde el risotto a Schweinehaxe. Sí, sí. Voy a dar paso a más preguntas que tengo por aquí, ¿vale? Tengo al Vale. maestro Marcelo Campillay, que es trompetista de la Orquesta de Rosario, Argentina. Maestro, cuando quiera, todo suyo. Marcelo. A ver, se conecta. No te veo. Maestro Marcelo, ¿estás por aquí? No sé si lo hemos perdido porque no lo veo. Vale. Ahora parece que sí. ¿Maestro? No, no le oímos, no le oímos. Algún problema tiene el audio. Bueno, pues apenas recupere el audio, puede hacer su pregunta, ¿eh? Me avisa y lo pongo por aquí. Bassam, sigo yo con otra preguntita, ya que has sacado tú el tema respecto al que para mí es uno de los mejores directores que va a pasar por este mundo, que es Daniel Barenboim, que me parece algo increíble, descomunal. Me gustaría que nos pudieras dar tu opinión sobre el trabajo
que el maestro Barenboim hace respecto a la trompeta, respecto a la interpretación de la trompeta en la música que has podido interpretar con él o en las experiencias que has podido tener. Sí, claro. Bueno, trabajando con Barenboim he aprendido muchas cosas y en realidad yo ahora muchas veces cuando quiero aprender o quiero tocar una frase, muchas veces me pregunto cómo la quiere Barenboim a lo mejor. También si no estoy tocando con él, pero estando tantos años tocando con él en esta intensidad, me ha formado mucho y en realidad para mí es el director que me ha formado más de todos. Creo porque él tiene muy claro la cosa como quiere. Él la tiene aquí muy claro cómo quiere la música y entonces trabaja en una intensidad que muchos directores no lo tienen porque no lo tienen tan claro como él, como él, la música en su mente está muy exacto. Y nada, yo he aprendido no solo en respeto de la trompeta, yo he aprendido también él cuando está hablando con las cuerdas, con los vientos o no sé qué, en todo lo que ha trabajado, yo estuve ahí escuchando muy bien lo que está haciendo, porque en realidad él trabajaba con las trompetas, digamos, 5% del tiempo. Entonces, hay mucha gente también que en los ensayos están ahí y no están escuchando hasta que el director dice, por favor, trompetas. Y ahí se levantan y empiezan a escuchar. Es verdad. Pero antes no escuchen. Y esto con Barenboim no puede mucho hacer porque es tan interesante y el trabajo, los ensayos son tan intensivos que uno está ahí escuchando siempre y aprendiendo. También si él no está trabajando con las trompetas, se estaba trabajando en un frase del clarinete o el sonido de las cuerdas o lo que sea, uno puede aplicar todo esto, lo que está haciendo él trabajando con ellos, se puede aplicar también a la trompeta y luego cuando viene un pasaje donde tú tienes que tocar con él, sabiendo lo que ha trabajado con la gente antes, puedes saber mucho mejor cómo él quiere la frase cuando lo tocas tú. Y bueno, para más específico, él con la trompeta, bueno, ha tenido mucho el Bud Herseth, ¿no? Y esta gente y ha tenido trompetistas muy buenas también, que ha trabajado con él, pero él lo ve a la trompeta no solo para como un instrumento de fanfara, ¿no? Es un instrumento que donde tiene que tocar muy fuerte o tiene que solo no fallar. Él le gusta también que la gente siempre frasean, ¿no? También con la trompeta. Solo porque tú tocas un instrumento de metales no quiere decir que tú no deberías frasear también como un viento o como un cuerda. Tienes la misma responsabilidad de hacer un frase como nosotros. Y eso me parece algo que muchos directores no lo piensan. Muchos directores piensan la trompeta, a lo mejor si no falla está bien. Pero para él era siempre también buscando el frase, ¿no? ¿Dónde va el frase y dónde termina la frase y cómo funciona esto dentro de la orquesta? Estupendo, estupendo. Bueno, parece que el maestro Marcelo ha recuperado ya su micrófono. Maestro, Sí, cuando sí. quiera. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Ah, bueno, mil disculpas otra vez, lo dejé ahí esperando. ¿Qué tal? Un gusto conocerte. Hola. Eh, Quería saber si cuando decidiste estudiar el instrumento, que tenías preferencia por el saxo, pensaste que, o sea, le iba a poner el mismo énfasis que le pusiste a la trompeta, porque si llegaste a donde llegaste a tocar ahora en Alemania, es porque has estudiado muchísimo. ¿Pensás que hubiera hecho lo mismo de haber tocado el saxo? O sea, con el mismo ímpetu y con el mismo énfasis hubiera estudiado.
Es que no escuchaba muy bien el audio, no estaba muy claro. Jorge, ¿tú has entendido? Yo lo he entendido. Que dice el maestro Marcelo que donde has llegado al puesto al que has llegado en la orquesta alemana, denota, quiere decir que has trabajado muchísimo, que has estudiado muchísimo, como no puede ser de otra manera. Y pregunta a él que si crees que de haber estudiado el saxo, que es lo que querías estudiar en principio, hubieras puesto el mismo énfasis, el mismo empeño y hubieras llegado a algún sitio parecido. Hombre, imagino que en la orquesta de Düsseldorf no, porque no tendrás saxo, a lo mejor de vez en cuando, pero no sé si, no sé si entiendes la pregunta. Y bueno, no se sabe nunca, ¿no? Con el saxo, ¿no? A lo mejor estuviera en un jazz club, no sé dónde, no sé, a lo mejor no era aquí en Düsseldorf. Ah, no sé, no se puede saber. Es un cosa en la vida donde va un día y la otra nunca se puede saber dónde se puede llevar uno. Es imposible decirlo, ¿no? Claro. No, no has probado a tocar el saxo, ¿no? No has probado. He probado a tocar el saxo, soy muy mal con el saxo, muy mal. Entonces elegiste bien. Sí, O sea, menos yo mal. lo que, entonces la pregunta sería, vos te hiciste camino al andar, como dice la canción. Ah, sí, se hace camino al andar, es lo que dice la canción. Claro, Ah, claro. sí, sí. Así fue. ¿No te imaginaste nunca tocar en orquesta sinfónica cuando empezaste? No, en realidad no. Yo lo he hecho como hobby, como porque mi madre ha dicho, tú tienes que hacer algo fuera de la escuela, no sé qué. Yo, bueno, me gustaba, pero no empezaba mucho de pensar en tocar en orquesta hasta que he conocido a alguna gente que, bueno, con mi profesor luego luego cuando he estado en Nueva York escuchando la New York Philharmonic y escuchando Philip Smith y esta cosa, yo estuve ahí escuchándole y he dicho, eso es lo que yo quiero hacer. Esto Claro, me gustaría mucho hacer. Y después de los conciertos fui a estudiar, fui del concierto a estudiar directamente porque tenía este sonido en la mente y quería tocar exactamente este sonido. Quería tocarle. Entonces fui directamente a estudiar después de los conciertos cada semana. Y ahí un poco me ha dado este pasión, ganas de tocar una orquesta y hacer las cosas. Pero bueno, muy así bien, es muy todo. bien, muy Pues bien, gracias. gracias, maestro Marcelo. Pues tenemos otra pregunta de José Francisco Rabasco. José Francisco, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Hola. Has dicho antes que el vibrato en Alemania, Italia, Estados Unidos es diferente, que si podría un poco cómo es. Sí, esa es una cosa, cuando yo enseño también, yo a veces voy a Zaragoza, por ejemplo, a enseñar y hablamos mucho del vibrato porque muchas veces la gente no da mucha cura al vibrato y como es, yo hago muchos ejercicios, por ejemplo, am, con estudiantes que donde estudiamos un poco el vibrato y lo hacemos así. Esos son los, ¿sabes? Que van más Sí, sí, rápido y más lento, ¿no? sí. Y en la música hay siempre diferentes ejemplos donde el vibrato es diferente. Si vas a tocar no sé, por ejemplo, un Don Pasquale. Eso es un vibrado muy amplio, ¿no? Y si vas a tocar algo alemán,
Por ejemplo, digamos, eso es un vibrato menos, no es tan amplio, Sí, es un vibrato sí, un sí. poco O sea, menos y más despacio. Y no puedes tocar esto. Eso no puedes tocar un pasaje de Wagner con un vibrato de un Donizetti, por ejemplo. Son dos vibratos completamente diferentes y esto da un poco el carácter y el acento de la música. No es solo tocar las notas como son, pero también pensar un poco en el vibrato es muy importante. Para mí da un poco el acento, ¿no? No sé, vale. me entienden. Sí, sí. Muchas gracias. Me parece muy interesante lo que comentas del acento en función del territorio donde vive, donde habita cada uno respecto a la música, ¿no? Respecto al origen de la música que tiene. Esto yo se lo escuché hace años, esto lo comentaba Maurice André respecto a la música francesa, respecto a la Claro. música de tocar de ellos, ¿no? A la emisión, a la articulación un poco más blanda, sobre todo en el doble. Me dijo Lucas que hablas bastantes idiomas, ¿verdad? Yo hablo 5 idiomas, sí. Claro. Me imagino que esto también te ayudará mucho a la hora de la articulación en la música, ¿no? A la hora de, en función de donde estás tocando, porque para muchos de los que estamos aquí, cuando nos hablas del acento, que entiendo el acento como el idioma, ¿no? La manera de articular Sí, cada sí, idioma claro. respecto a la relación con el origen de la música, claro, es súper lógico lo que nos comenta, es muy lógico, ¿no? Pero a la vez es muy chocante para todas aquellas personas que no hablan tantos idiomas, ¿no? ¿Cómo podrías, aunque a lo mejor ya es meternos en el bloque un poco más de la trompeta, ¿no? Y dejar un poco del recorrido de la historia, que también sí me gustaría hablar algo también de referentes, de Phil Smith y esto que has comentado, que parece muy interesante. Pero, ¿cómo le dirías tú a un trompetista español, trompetista o latino, no sé si en general, yo creo que Sudamérica y España en este aspecto entiendo yo que será bastante similar, ¿cómo le dirías que tendría que trabajar la articulación para tocar en orquesta alemana? Sí, la articulación es una pregunta muy especial, ¿no? También la articulación, no hay una articulación donde uno debe siempre utilizarla para cada cosa, ¿no? Como hemos hablado del vibrato, que el vibrato es diferente, ¿no? Cada idioma de música tiene su vibrato. Pues lo mismo con la articulación, cada idioma de música tiene su articulación. Hay música donde uno tiene que atacar muy claro y muy fuerte, siempre muy preciso. Y hay música donde la articulación tienes que entrar un poco más sin claridad. Sí, Que entendemos. no es siempre una articulación muy clara, no es siempre muy bien. Por ejemplo, una sinfonía de Brahms o algo así, donde tienes que entrar muy así, ¿no? Con la trompeta alemana, por ejemplo, es más fácil hacer esas entradas que son más, vienen de nada, viene el sonido, casi sin articulación, ¿no? Y muchas veces también hago una orquesta, empiezo la nota sin la lengua, por ejemplo. Depende, y depende. Y si estoy tocando Bartók o algo así, pues tiene que ser muy claro y tiene que escuchar este T antes, ¿no? Pero, y esto es el spectrum, esto es ¿cómo se llama? Espectro, sí. Espectro, desde aquí hasta aquí. Y nosotros como trompetistas tenemos que siempre buscar dónde poner esta articulación, ¿no? ¿Qué articulación tenemos que utilizar para la música que estamos tocando ahora? Y no, si vas a tocar Haydn, es una otra articulación si te vas a tocar una obra de jazz o algo así, ¿no? Entonces, esto todo
junto al sonido y el vibrato y todo eso, eso es lo que da la idioma a la música. Eso es lo importante, es que no es solo tocar las notas. Por ejemplo, una cuerda, ellos también tienen muchas formas de hacer la articulación, ¿no? Tienen mil formas, muy fuerte o muy débil, o cuando se ves la mano derecha, ya puedes ver que la nuestra lengua es como la mano derecha de los violines, ¿no? Ellos, como ellos utilizan la mano derecha, nosotros también tenemos que utilizar la lengua en varios articulaciones. Y todo depende de la música, pero si uno no sabe, si uno no tiene muy claro cómo tiene que tocar la música, cómo tiene que sonar la música, si no tiene la tradición de la música en la mente porque no ha escuchado muchas grabaciones o no se ha ido mucho en concierto, pues va a ser difícil saber qué articulación a utilizar para la frase. Entiendo perfectamente. Claro, esta relación del idioma con la música, o sea, la verdad es que me parece muy interesante y hay poco escrito sobre esto, es una pena, porque es un tema muy interesante, hace claro, si no escuchamos o si no conocemos el origen de esta música, ¿no? Por ejemplo, tú has tenido en ese caso la oportunidad de escuchar a New York Philharmonic, de escuchar, imagino, a grandes orquestas alemanas, de escuchar grandes orquestas italianas, incluso de interpretar en este tipo de orquestas, puedes hacerte una idea de cómo suena la música en sus orígenes, ¿no? En cada uno de estos países. Entiendo por lo que me has comentado que aquí en España, que como norma general, no te digo que sean todos los casos, pero como norma general los trompetistas que se están formando tienen una articulación muy precisa, que viene determinado por el idioma, lógicamente, y por el tipo de instrumentos que interpretamos en España, son trompetas sistema Perinet, o sea, trompetas americanas. Entiendo que con una trompeta alemana interpretando Brahms, esa articulación debería ser mucho más suave. Sí, claro. Entiendo bien, ¿no? Claro, ya hay muchos españoles, por ejemplo, que vienen a Alemania a hacer pruebas, por ejemplo. Y entran y no se puede ver quién está tocando, pero se escucha en el Haydn un articulación muy directo y se sabe que, bueno, a lo mejor pueden tocar todo muy bien, pero falta esto, la articulación, que a veces una articulación, claro, muy directa, las primeras tres notas, pam, pam, pi, y luego otra articulación, ¿no? En el segundo movimiento, algo así. No es solo, para mucha gente es difícil cambiar la articulación, ¿no? Tocar unos pasajes con una articulación muy directa y otros pasajes con una articulación más suave. Y creo que utilizar varios tipos de articulación es muy importante es una cosa que la gente tampoco se estudia mucho. Se estudia de la flexibilidad, la técnica, el sonido, todo eso, pero no piensan ok, ¿cómo voy a hacer, cómo tiene que ser la articulación aquí y cómo tiene que ser la articulación? Sí, te entiendo. Ahí, sí. Volviendo. Los españoles o latinos, por la lengua, o como lo dicen, por ejemplo, los españoles tienen mucho una simple muy rápida. Ta, 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 ta. Pueden tocar muy rápido siempre, es increíble. Porque ellos hablan también muy rápido. Claro. Entonces, ellos tienen esta técnica, es para ellos muchas veces es increíble cómo pueden articular muy rápido con el simple. Eso es una cosa que para los alemanes es muy difícil, porque tiene también que ver con la idioma, que en el alemán no se habla tan rápido muchas veces, ¿no? Es un poco más, porque son muchas consonantes, no puedes hablar tan rápido, porque tienes que
que dar mucha fuerza a decir las palabras, porque son palabras muy, muy difíciles y con muchos consonantes. Y por eso los alemanes tienen mucha más dificultad con el simple de tocar. Y eso es una cosa que para los españoles o los latinos, la gente que habla español, que para ellos lo da más fácil. Y luego la dificultad es, claro, eso, el ataque más suave o el ataque más directo, ¿no? El punto es de saber el espectro donde es y poder hacer todo, desde aquí hasta aquí, y poder controlarlo. Eso creo que es el punto más importante, que es muy difícil, claro, es muy fácil decirlo, pero es otra cosa de hacerlo, ¿no? Claro, eso. Claro, hay que practicarlo. Ahora, si quieres, hablamos un poquito de la técnica del instrumento, pero sí me gustaría preguntarte por tus referentes musicales, tanto trompetistas como músicos en general, porque claro, con un abanico tan variado de intérpretes que has podido conocer o escuchar, ¿no? Ya nos has comentado hace un rato que escuchabas a Phil Smith y vas a casa a estudiar este tipo de sonoridad. Nos gustaría que nos contaras acerca de tus referentes, tanto con el instrumento como con músicos en general. Sí, yo creo que al inicio era Philip Smith, un poco este sonido que me ha encantado mucho. Y claro, viviendo en Nueva York y pudiendo escucharle en vivo, que quiero decir también que es otra cosa escuchar grabaciones que escuchar conciertos en vivo. Yo veo ahora que, claro, en mi periodo de estudiar no teníamos tantas grabaciones o tantos el Spotify y el YouTube y todas esas cosas, no lo tenemos. Y para escuchar la música debería ir a escuchar en el concierto. Y eso es otra cosa de escuchar alguna grabación con el móvil. Así para mí me parece muy difícil un poco aprender de verdad el sonido cómo debería ser. Y para mí era escuchar a Philip Smith cada semana, ahí el sonido, ¿no? El piano que tenía, la calidad del sonido que tenía, era para mí el modelo, el referente del sonido. Mucho. Y luego fui a Berlín y tengo que decir que ahí empezó mucho a trabajar no solo en el sonido de la trompeta o la técnica de la trompeta, pero empecé a aprender más de la música y formarme como músico, no solo como trompetista. Y ahí tengo que decir que las trompetistas de la Staatskapelle me han ayudado mucho de eso, porque hablaban mucho también de cómo frasear y estas cosas, de la articulación y el sonido y el vibrato y esas cosas que antes era más como técnica y todo eso, pero y ahí tocando con la gente como Rainer también y las solistas de ahí de la Staatskapelle me han enseñado mucho un poco de cómo hacer música en la orquesta, que tocar en la orquesta como tú eres parte de la orquesta. Eso es una cosa que hacen los alemanes muy bien, que son un equipo siempre, ¿no? Se escucha lo que está haciendo el otro y se intenta de hacerlo juntos. Y a lo mejor tú como músico no eres el mejor músico del mundo, pero si tienes un buen equipo, a veces es mejor que ser tú el mejor o ser tú una muy buena trompetista. Tú puedes ser una mala trompetista, pero trabajando bien con otra gente juntos, se suena mejor en el producto final, porque luego tocar en una orquesta es un trabajo de equipo, no es un trabajo de solo has tocado tú las notas bien, la afinación bien, articulación bien. No, es un poco, ¿no? Cómo has trabajado con los otros juntos. Y eso he aprendido mucho en Berlín, en realidad, ahí tocando en la orquesta. Este concepto que
que acabas de decirnos sobre el trabajo en equipo en orquesta, yo lo considero fundamental, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo y quizás sea algo que nos haya faltado en España durante mucho tiempo, ¿no? De hecho, hay muy grandes solistas en este país, o sea, este país ha dado solistas y bueno, nuestras orquestas, también tenemos buenas orquestas, pero por tradición quizás, pues no estemos todavía al nivel que pueden estar otros países como pueda ser Alemania o el mismo Estados Unidos, tanto por tradición como por inversión por parte de las administraciones, ¿no? Aquí en España lo primero que se recorta siempre es la cultura y en otros países es lo primero que se favorece, ¿no? Sí, lamentable. Sí, bueno, es lamentable, pero es lo que nos ha tocado vivir. Este trabajo, el trabajo en sí, de lo que es en la orquesta, tú que eres un gran profesional de orquesta, ¿has podido ver diferencias en los distintos países en los que has estado en este aspecto, en cuanto al trabajo, más que al trabajo, a ver si me explico bien, a la filosofía del trabajo, ¿no? De este trabajo en equipo que quizá, desde mi punto de vista, en todas las orquestas no se tiene del mismo modo, ¿no? Y por eso hay tanta orquesta en Alemania. Es un dato objetivo. No sé si puedes comentarnos algo a este respecto. Claro, claro. Eso también, las orquestas es muy conectado a la cultura también del país. No se puede desconectar las orquestas, la cultura de la orquesta, de la cultura de la gente del país. Son dos cosas que van juntos. Por ejemplo, si haces una prueba en Alemania, van a estar sentados casi toda la orquesta, van a estar sentados ahí y van a votar toda la orquesta. Los trompetas, lo mismo al segundo violines, que es un proceso muy democrático, porque la democracia y esas cosas aquí en Alemania es muy, muy importante para ellos, que cada voz tiene su importancia, ¿no? Que es todo muy en un nivel, ¿no? No hay mucha gente arriba de otros, ¿no? Sí. Pero se vas a hacer una prueba por ejemplo, en Italia. Va a ser muy diferente. Van a estar ahí 8, 9 personas sentados que deciden para todo el resto de la orquesta si vas a tomar la plaza o no. Entonces, solo ahí la manera de tomar nueva gente y hacer las pruebas ya se ven mucho las diferentes culturales. Y también solo trabajando en la orquesta, hay muchas cosas que son claros para cada país. Uno tiene que ser no fiable, uno tiene que tratar a las colegas bien, y eso es lo mismo en España o en Italia o Francia. Esos son cosas que de todos tienen que hacer, pero también en la manera de ser en la orquesta es diferente. Por ejemplo, yo cuando llego a Alemania, los alemanes tienen esto que tú siempre tienes que entrar y dar el mano a cada uno que está sentado en el cuarto. Hostia. Y a veces entras a un cuarto y están sentados 30 personas y hasta que has dado la mano a todos y Guten Abend, Herr, bla, y tienes que saludarle con nombre también, ¿no? Y eso para mí era muy difícil porque ya los nombres eran tan difíciles y para mí llegando de los Estados Unidos con 20 años y intentando de hacer eso, era para mí muy difícil, pero también eso es un parte muy importante de cuando llegas a una orquesta y empiezas a trabajar. Es un parte de esas tradiciones y esas cosas de la cultura, es casi tan importante de cómo vas a tocar luego, cómo te comportas con la gente y todo. No tiene que decir que tienes que entrar ya sabiendo todo, pero tienes que entrar con un mente abierto para querer aprender la tradición y las culturas, los puntos donde esas cosas que a lo mejor en tu país son diferentes, o tú, ¿por qué lo hacen así? Pues no, lo están haciendo desde 100 años, lo están haciendo así. Entonces yo también voy a intentar de hacerlo, ¿no? Al menos porque solo de curiosidad, ¿no? De un poco saber la tradición de cada una orquesta.
Ujú. No conocía yo esto y la verdad es que me parece muy, muy Sí, interesante, porque claro, hace equipo, o sea, eso hace al final equipo, hace piña. La gente se conoce y, claro, bueno, luego podrán ser más o menos amigos, pero está claro que se tiene un respeto, ¿no? claro, Cuando claro. se entra al ensayo, ¿no? Me parece buena historia. Si te parece, bueno, a ver, tengo una pregunta aquí. Lucas, cuando quieras. Sam, puedes contar, ya que está hablando de experiencia, puedes contar de experiencia, digo, de tradiciones, el que no se puede silbar en los teatros. ¿Cómo? No se puede silbar en el teatro. ¿No se puede? Eso no sabía. ¿No sabía? Bueno, Pues pues cuéntalo tú. yo llevo ya 4 llamadas de atención. ¿Ah, sí? ¿Verdad que tú Porque sirvas mucho, además? yo silbo mucho. Yo como español llego, no, no se silba. Y ¿Ah, sí? es una falta de respeto. Y hay 2 versiones. Yo no puedo silbar, por eso nunca me ha pasado, porque yo Que no tú, sé tú hacerlo. tienes, tú tienes la paleta muy separada, tío, ¿lo ves? Ya estoy separado, ¿no? Yo no llego a hacerlo, por eso Pues, nunca me han pues comentado. está prohibido. Y una de las cosas, y hay dos, yo escuché el trombón solista nuestro de la orquesta es Ben. Como llevo ya de él 3 riñas ya. 3. Y una de uno que vino, un ayudante que vino, me lo dijo. Tío, no sirve, en el teatro alemán no se silba, no se silba. No, no. Tío, ¿pero por qué? ¿Cuál es el problema? Y uno es por el silbar falta de respeto a la figura del músico en el teatro. Esa es una de ellas. Y la segunda es porque antes de la guerra, cuando se construyeron los primeros teatros en Alemania, la alarma de fuego, ¿vale? Las alarmas de fuego eran de gas, Mm, ¿vale? Y era un tubo de gas y llevaba un bisel, como la flauta, que cuando salía, como una campanita, y cuando salía el gas por ahí, sonaba. Y eso era la alarma de fuego o de bomba. Y cuando había un problema, pues, claro, y, y que entre un tío silbando en el teatro, Claro, pues como una falta de respeto por ese claro, motivo. claro. Hostia, pues mira, muy no lo interesante. sabía, pero Y era interesante. porque la alarma de fuego y de emergencia de bombardeo, cuando bombardeaban las ciudades, era de gas y sonaba como una tetera. No, pero es interesante porque hay muchas cosas que tú piensas, pero eso ¿por qué lo hacen, no? O sea, es una tradición muy raro, ¿no? Y yo no lo voy a hacerlo, pero al final hay una razón de dónde viene todo eso, ¿no? Sí, tío. Y al final yo creo que es lo que has comentado antes, que hay que ir con la mente abierta, ¿no? O sea, Sí, hay muchas frases que dicen que el racismo o el odio se curan viajando. O sea, esto es así, ¿no? Cuando uno vive en distintas culturas y se intenta moldar, allí donde uno va tiene que intentar amoldarse, le pueden gustar más o menos, pero bueno, hay unas tradiciones y hay que intentar pues respetar esas tradiciones, ¿no? Ni más ni claro. menos. Entonces lo que tú dices de ir con mente abierta, me imagino que bueno, lo has vivido tú, lo estará viviendo Lucas, José Ángel, toda esta gente que va afuera y trabaja afuera, pues al final hay unas costumbres y hay que acostumbrarse a ellas. Es simple, ¿no? Si te parece, Basam, vamos a hablar un poquito de la trompeta como en general, ¿te parece? Sí, Lanzo una pregunta y ya tú capeas el temporal como tú creas más oportuno. Una pregunta que solemos hacer a todos los trompetistas que han pasado por aquí, ¿no? Es sobre, bueno, el término rutina a mí no me gusta demasiado, ¿no? Pero como el plan de trabajo que considera fundamental, imprescindible para bueno, encontrar una buena interpretación cara a este trabajo que tienes tú, la orquesta, por ejemplo. Si tienes algún plan general, algo que consideras fundamental practicar a diario, no lo sé. sí, bueno, yo tengo algunas cosas fundamentales que intento de hacer cada día. No tengo un plan que hago lo mismo cada día en el mismo tiempo. No tengo esto tan estructurado, pero pienso también que es una cosa buena porque am, así eres un poco más flexible, ¿no? Hay gente que no puede empezar la día si no hacen ese ejercicio antes. Y eso me parece un poco difícil porque también a veces estás sentado en una orquesta
o en una ópera y no tocas 40 minutos y luego tienes que tocar algo. Entonces, ¿cómo vas a hacerlo si no puedes hacer este ejercicio exactamente así antes? Y por eso intento de un poco hacer cosas diferentes siempre. Bueno, tengo fases cuando hago un estudio mucho, pero luego intento de cambiar un poco y hacer otra cosa. Por ejemplo, tocar con la boquilla. Me gusta tocar con la boquilla, pero no lo hago cada día y siempre en la misma manera. Yo lo hago a veces, tengo fases donde lo hago mucho y luego lo quito y hago otras cosas. Hago más flexibilidad o más articulación, esas cosas. Pero intento de un poco hacer cosas diferentes. Lo importante es que hay cosas fundamentales que en realidad yo no puedo hacer mi trabajo sin hacerlo. Esas son las notas lungas, que son más o menos como yo intento de hacer es como flexibilidad, pero muy lento. Entonces es como... Cosas así que son muy aburridos en realidad, pero si yo no hago esto, mi trabajo es muy difícil, porque esto es la cura del sonido. Ahí puedo concentrarme mucho en el sonido, en las vibraciones del labio y que tenga un sonido muy, muy amplio. Y luego eso empiezo el día con esto y luego empiezo a hacer cosas más difíciles, que sea flexibilidad o técnica, esas cosas. Y luego, cuando se ha hecho todo esto, si tengo tiempo al final del día para estudiar más, hago obras y etudes y estas cosas. Pero la mayor parte del estudio son las cosas básicas, las cosas estas. No sé si... Sí, perfectamente. Y algún ejercicio... Ah, bueno, espérate, a ver, tengo aquí preguntas. El maestro, no sé si el maestro Benjamín o Moisés, cuando queráis. Sí, Basán, gracias por toda la información, muy interesante. Evidentemente, cuando vas a la orquesta calientas con trompeta en do, ¿verdad? Me imagino, que es con la trompeta que vas a tocar en el ensayo, ¿no? Y en casa, todo esto que estás hablando de estas notas largas que hace y, en fin, todo, me imagino que también en si bemol, ¿no? También, no quiero decir, en si bemol. No, en realidad yo no toco mucho el si bemol. Vale. Mm, O sea, que toda la técnica la haces en trompeta en do, ¿no? Yo Flexibilidad. también hago técnica con la trompeta en do, porque al final yo utilizo el si bemol muy poco en Muy orquesta. poco, sí. Igual Ahora, que yo, sí. es mi trabajo. Hay otra gente que hacen mucho más música de cámara y como solista y esas cosas. Ellos tocan más la trompeta en si bemol, pero yo, porque toco 85% del trabajo que hago es en orquesta, entonces, y como solista, casi siempre toco en do. Sí, Por yo eso, también hago igual, para mí sí. es más cómodo hacer la técnica también Sí. en do. Yo no veo razón por qué tocar. Pero si estoy tocando algo en la orquesta con el si bemol, pues hago también el calentamiento y el técnico también con el si bemol, pero yo no tengo problema de hacer todo el flexibilidad y esas cosas con la Sí. trompeta en do. Muy bien. ¿Qué trompeta usas? ¿Qué boquillas usas? Yo tengo un Rico Kuhn, Ah, Kroon. que es el modelo exclusivo. La boquilla que tengo se llama Arnold & Sons. No conozco. Es la boquilla más barata en Thomann que tienen, Ah, 2,90 sí. Ah, sí, sé cuál es. Sí, la probé hace poco y me gustó, me gustó. La boquilla de 12 Toscano. euros 90 lo tengo 5 años y ya está. No sé. Sí. ¿Y en trompetas pequeñas también tocas cilindro? ¿Trompeta alemana? Mi bemol, No, piccolo. la trompeta pequeña tengo aquí, tengo un Tyne. Ah, un time, muy bien. Eso lo tengo con un perine, sí. ¿Y mi bemol?
El mi bemol tengo dos. Tengo un Yamaha de Periné y tengo también un Tyne de alemana. Vale, vale, muy bien. Perfecto, bueno, era un poco por dar Sí, claro, conversación es a... interesante, ¿no? La gente que utiliza todo eso, sí. Y cuando tocas piccolo en la orquesta, consagración de la primavera, cuadro de una exposición, toca con pistones, con la TEI, ¿no? Sí, sí, todo. Vale, vale. Sí. Muy bien, muy bien. Mm. Yo prefiero tocar con la trompeta alemana la mayor parte, pero es también, hay gente que siempre cambia, ¿no? Trompeta alemana y americana y yo lo veo, tengo mucho respeto para esta gente porque eso tampoco es muy fácil. Claro. Pero la gente que lo puede hacer, bueno, eso es también mucho trabajo, ¿no? Porque en orquesta de ópera, a lo mejor un día estás tocando algo italiano, otro día algo francés, otro día alemán y todo, o por la mañana alemán y por la noche Periné y es muy difícil estar siempre a Sí, un... sí. ¿no? Y, Bazán, ¿tocas todo en alemán? Quiero decir, por ejemplo, West Side Story, Americano en No, París, no, Gershwin. hago también cosas con la americana, sí, pero Vale. cuando puedo utilizo el alemán, pero intento lo que pueda hacer. En los conciertos sinfónicos intento de cambiar, pero lo que pasa es que yo en mi trabajo, por ejemplo, tengo una semana, pues, tengo 5 óperas en la Ya. semana. Y si tengo todos 5, si tengo que tocar 5 óperas, no quiero cada noche utilizar una trompeta diferente. Sí, sí, sí. Entonces yo puedo también tocar un Verdi en el foso. Ujú. En la ópera puedo tocar también con la alemana. Para mí también la diferencia entre el vibrato y la articulación, el sonido, eso es mucho más importante cambiar esto que cambiar la trompeta. Uno puede cambiar la trompeta, pero no cambia nada de la articulación. Ya, ya, ya. ¿Y qué sirve? No sirve Sí, sí, nada. sí, sí. Entonces, para mí es mejor no cambiar la trompeta, pero cambiar el estilo de tocar. Sí, 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 sí. Te quería preguntar una pregunta personal. ¿La separación en los dientes de arriba es natural o es provocada? Es natural. Natural. Tú ahí Yo, tienes un paso de aire mejor de lo normal, claro. sí, yo hago así y el aire pasa entre los dientes. Claro, a mí me pasa igual, lo tengo roto y... ¿Ah, sí? Sí, yo intenté... Mira, Jorge tiene la experiencia. Jorge tenía los dientes como yo. Ujú. Ajá. Y un agujero, un hueco. Tuvo un accidente y se lo pusieron recto y de ahí no podía tocar. Lo puede explicar mejor que nadie. Y yo noto cuando me pongo pues el aro, noto que el aire me sale por el diente, entre diente y diente, el hueco que queda ahí. Y es muy bueno eso, ¿eh? Ok, ya. Yo fui a la dentista, lo dejó hacer ¿cómo se llama? Molde. Un molding, sí. Para en el caso Ah, que me pasa algo, no pueden construir exactamente como está ahora. no Eso sé creo si os que cada acordáis, dentista debería hacerlo. si os acordáis de una revista que se llama Brass Bulletin, los más jóvenes quizás no, pero los más mayores. Al final de la revista Brass Bulletin había un artículo en cada revista de un dentista japonés. No sé si quién está por aquí todavía. Sí, la chica japonesa, no sé cómo se llama. Matsumi. Y iba gente a su clínica a que le separase los dientes, a que le Ah, hiciera algo parecido a lo que tú tienes, para que pasara mejor el aire. Sí, sí. Ahora se lo hacen mucho, está muy de moda los actores y las actrices en Hollywood, eso se llama diastema, es Ajá. una separación entre los dientes. Y se suele hacer mucho porque es un canon de belleza ahora, bueno, se ha puesto de moda, ¿no? Y la Ajá. gente, pues, igual que hace años era una cosa que parecía que a Pedro no gustaba, pues ahora está de moda. De hecho, yo me hice uno aquí en un lateral para probar para la trompeta, porque me lo hice también en el centro, pero no me gustó, preferí dejar solo un lateral. ¿eh? Y bueno, que se hace, que es algo que se hace con normalidad. Claro. Por eso tienes tanto éxito con las chicas, ¿no, Basan? claro, claro, Tú tanto, no, sí. no sabías por qué. Bueno, Sí. tenemos Gracias. otra pregunta aquí, gracias maestro Benjamín, de Marcelo Campillay. Maestro, cuando quieras.
Sí, quería preguntarte, Bassam, si una ópera la tocas con una sola trompeta o ocasionalmente cambias, o sea, transportás todos los cambios que haya en la ópera o cambias de trompeta. No, yo siempre me quiero transportar, es mejor, creo. Y luego, después, uno haciéndolo, se aprende muy rápido esto, ¿no? Es increíble la mente que tenemos, cuánto puede aprender en esas cosas. Y luego empiezas de tocar todo, empiezas a poder leer muy bien en todas las transposiciones. Pero si uno siempre cambia trompeta, la mente no tiene la oportunidad de aprender todo eso. Es Entonces, cierto. uno tiene que decir, ok, no voy a cambiar y al inicio a lo mejor es un poco duro, pero luego es que luego cambiando siempre trompetas va a ser mucho más difícil de transponer. Yo lo veo así. Yo la única vez que cambié de trompeta fue cuando hice Aida, que agarré la mi bemol, pero después siempre trato de tocar siempre con la misma trompeta, por eso. Aparte que la otra trompeta está fría y hay que Claro, calentarla y todo eso. claro, claro. Y en Alemania se estila eso, La orquesta es muy difícil también, es mejor de llevar solo uno. claro. Y en Alemania se estila eso, entonces que es con una sola trompeta, hacen toda la ópera. Sí, en realidad sí. Ok, gracias. Otra pregunta, Bassam. El otro día que tuvimos a Rubén Marqués, que es trompetista de la ópera de las Arts en Valencia, le hicimos la misma pregunta. A ver si tú nos lo dejas un poquito todavía más claro. ¿Qué diferencia encuentras? Porque entiendo que tu orquesta hace tanto conciertos sinfónicos como ópera, deduzco, ¿no?, de lo que estás comentando. No sé si notas alguna diferencia entre la interpretación de los grandes solos en escena, en escena sinfónica, ¿no?, con la orquesta en el escenario, respecto al realizar esos mismos solos, como puede ser en ballet, el Petrushka o Pulcinella o cualquiera de estos solos característicos, hacerlos en foso. ¿Qué diferencia notas tú a la de interpretación y qué recomendaciones podrías darnos? En el foso es un poco más relajado, a lo mejor, no sé. En realidad, cuando tocas una Petrushka en el escenario, claro, no tienes ballet, no está pasando nada, ¿no? Toda la gente está mirando a ti. Pero si estás tocando en foso, la gente está mirando el ballet, entonces estás acompañando el ballet. Entonces, para mí es un poco más tranquilo en el foso. No quiere decir que no quiero tocar muy bien también en el foso. Es claro, es la misma. Quiero tocar en los dos quiero tocar bien, claro, pero en el foso para mí el trabajo es un poco más tranquilo, decimos. Pero la cosa buena es que en el escenario tienes ¿cómo se llama? Feedback, ¿no? No, eres más el protagonista, sí. el protagonista. Y esto a veces está bien. No quiero hacerlo tampoco cada semana. Para mí la combinación está bien, que a veces puedo estar la protagonista y puedo tocar una sinfonía de Mahler o algo así, donde tienes un parte muy importante del concierto. Pero tampoco quiero tener esto cada semana, ¿no? Como la gente de la orquesta sinfónica, claro, es otro trabajo, porque estás ahí cada semana y eres tú, ¿no? La gente mirándote y tú eres la parte importante, ¿no? Tocando la trompeta también, ¿no? Yo tengo mucho respeto para esta gente que hace eso, pero para mí, y tampoco tocar todo el año en el foso sin una vez poder salir al escenario y tocar algo más presente, podría ser también un poco aburrido, pero un poco el combinación está bien para mí. Vale. No sé qué ha dicho Rubén. Pues muy parecido a lo que tú has dicho, ¿eh? Prácticamente lo mismo, que en escena, pues que se sentía más protagonista y en el foso, pues aunque quieres tocarlo bien, pero pasas más desapercibido. Y respecto a la técnica en la ejecución, no sé vuestro foso qué tal sonoridad tiene, si
notas que debes proyectar más por el hecho de estar en foso, si el pensamiento es, la ejecución es igual que en escena. Bueno, son muchos factores que vienen. En el foso no tengo que tocar tan fuerte que a la escena, por ejemplo. Porque, claro, hay muchas cosas que están pasando, ¿no? Tienes cantantes que están cantando y también se me pone un fortísimo, pero el cantante está muy de atrás del escenario. No voy a tocar un fortísimo porque luego no se escucha el cantante, ¿no? Y claro, cuando tú estás tocando una sinfonía y tú eres la protagonista y es tú solo, pues tú puedes tocarlo como quieras, ¿no? Tú eres la solista y los otros tienen que un poco acompañar a ti, pero cuando estás tocando ópera o ballet, es un poco más, es mucho escuchando lo que está pasando con los otros y con los cantantes, con el resto de la orquesta y no, eso es otro modo de tocar, claro. Y mira, ya que estábamos hablando de este aspecto, ¿no? De sentirnos protagonistas, no sé si lo has sufrido alguna vez, hay muchísimos músicos que lo hemos sufrido a lo largo de nuestra carrera, el tema del miedo escénico, el tema de los nervios, el tema de salir a tocar, no sé si nos podrías dar algún tipo de consejo, recomendaciones, ¿cómo lo ves tú? Sí, bueno, es una cosa en realidad muy personal que cada uno un poco tiene que saber cómo hacer esto, ¿no? Es difícil decir que hay una manera o una cosa que tienen que hacer todos para que se mejora esta cosa. Hay gente que tiene muchos problemas con esto y tienen hasta que no pueden tocar porque no tienen mucho miedo y hay gente que no le pasa nada. Y cada uno es diferente y cada uno tiene un poco, bueno, yo creo que la cosa importante es buscar los más oportunidades que uno puede a tocar en frente de gente. Porque yo veo que mucha gente toca en el cuarto y estudian, tocan un concierto y por la primera vez en el concierto ven a la gente que está escuchando y creo que esto es un poco difícil para mucha gente. Entonces, yo creo que yo busco de hacer también, se llamo a unos amigos y digo, podéis venir, voy a tocarle el programa una vez antes del concierto y lo hago un poco la situación del concierto antes. Y eso un poco de tocar la cosa del inicio al final, enfrente de la gente y hacer un poco la misma sensación de un concierto. Esto, cuando entro al concierto, me da un poco más tranquilidad. Bueno. Vale, estupendo. O sea que el entrenamiento que, sigues tú en concreto es el que te audicionen antes, ¿no? Que te oigan antes de salir a tocar para encontrarte tú en esa escena. No sé si has visto entre tus mismos compañeros o has conocido casos de gente que lo haya pasado realmente mal en el escenario, en la orquesta, tocando. Sí, claro. Hay gente que lo han pasado muy, muy mal. Bueno, en realidad la gente que está en mi orquesta, bueno, nosotros estamos tocando como he dicho, como 5 óperas a la semana. Entonces, estamos muy acostumbrados a tocar mucho cada día. Hay orquestas donde hacen menos conciertos, hacen 6 conciertos al año. Bueno, ahí pienso que podría ser más difícil acostumbrar. Y luego también es el cuestión de la sala. Muchas veces entras en una sala nueva, es diferente y uno se pone un poco más nervioso. Pero si estás en una sala donde tocas cada semana, te sientes un poco más en casa y por eso cuando yo he hecho muchas pruebas en el periodo donde estuve haciendo pruebas, intentaba siempre de tocar un poco en la sala antes, que no
que conozco un poco la sala, que no, mis primeras notas de la prueba están cuando yo entro a hacer la prueba en la sala y digo, oh, ¿dónde estoy? Mira todo esto, está todo nuevo. Si uno puede tocar 2 minutos en la sala antes, ya se da un poco más de menos tensión porque ya estás llegando a un lugar donde ya has estado y ya conoces un poco. Y creo que esto ayuda mucho con los nervios. Claro, bueno. Tengo una pregunta aquí, no sé si del maestro Benjamín o de Moisés, cuando queráis. Sí, Bassam, además de la orquesta sinfónica, ¿te llama la atención o has hecho incursiones en el mundo concertístico? O sea, delante de la orquesta, ¿te apetecería entrar en ese mundo? Quiero decir, además de la orquesta, ¿tienes un quinteto de metales? O sea, ¿solamente trabajas y estudias para la orquesta o puedes hablar un poco de esto? Me gustaría hacer más, además de la orquesta. Lo que pasa es que a veces nosotros tenemos mucho trabajo y, no sé, Lucas a lo mejor puede decirlo también, que a veces no queda tiempo para nada fuera de la orquesta. Pero bueno, ahora, por ejemplo, ahora que la orquesta no está tocando, estamos haciendo mucho más, ¿no? Uno es mucho más creativo, las cosas que puede hacer, ¿no? Porque no tiene cada día no. Claro que me gustaría y creo que está muy bien de tocar música de cámara por esa razón, que entrenas escuchar más a la gente, la afinación y todas estas cosas. Es un muy buen modo de estudiar que estar solo en el cuarto, claro. Y tocar de solista con tu orquesta, no de la silla, sino delante de la orquesta, no sé si en todas las orquestas alemanas, ¿cómo funciona? O sea, ¿la orquesta se lo propone al solista o el solista propone a la gerencia que quiere tocar un concierto de solista? Normalmente la dirección propone al músico. Vale. Depende de qué, pero puede salir de dos. Yo he tocado Haydn con mi orquesta, pero han venido ellos a preguntarme si quería tocar o no. Pero también tengo un compositor, por ejemplo, que él quiere escribir una obra para mí, un concierto de trompeta, y en este caso yo fui a la dirección y he dicho, me gustaría hacer este proyecto con este compositor. Y ellos entonces tienen que ver cuándo, cómo, si hay dinero para eso y todo eso, pero normalmente con las cosas grandes hay que, Sí. ellos tienen que preguntar, claro. Aquí en España, por lo menos mi orquesta es al revés. O sea, si te apetece tocar, pues la gerencia abre la veda, digamos, y comunica que el que quiera tocar de solista que puede proponer la obra y ellos después pues cuadran en la temporada o, en fin, el director, eso ya la comisión de programación ya decide, sí. Muy bien. Está muy bien, así. También. Y Bassam, volviendo al... Muchas gracias, maestro Benjamín, por su pregunta. Volviendo otra vez un poco al trabajo de la orquesta, ¿qué plan normal de trabajo tenéis en Düsseldorf? Un plan normal, de trabajo normal, semanal. Una semana normal, pues depende. Hay semanas que trabajo mucho, hay semanas que trabajo menos. Un poco depende de mi colega porque somos dos solistas, entonces un poco llamamos y si uno tiene algo que hacer o tiene un otro bolo, una otra orquesta, pero normalmente es una mezcla, como he dicho, tenemos un poco de ópera y un poco de sinfónico, tenemos también conciertos de niños, conciertos música de cámara, conciertos, un poco de todo, y eso es lo que me gusta mucho de esta plaza. Aunque la orquesta a lo mejor no es la Filarmónica de Berlín, pero tenemos mucho, es siempre algo nuevo que está pasando, es siempre un nuevo repertorio ¿no? Que trabajáis, ¿no? Y el director titular tenéis director titular, ¿no? Imagino, en la orquesta. Tenemos un director titular del Sinfónico, director titular de la ópera. Del Sinfónica es Adam Fischer,
Y es el hermano de Ivan en Berlín. Ah, vale, vale. Y sí, él es el director del Sinfónico y de la ópera se llama Axel Koba. ¿No has te pregunto por curiosidad, ¿te has vuelto a encontrar con Barenboim ahí en tu plaza en Düsseldorf o no? Barenboim no viene de Düsseldorf, ¿no? No viene, ¿no? No, tiene muchas otras cosas para hacer. Vale, vale. Pues no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que se nos haya quedado en el tintero por preguntarle al maestro Bassam sobre la interpretación en la trompeta. No sé, el otro día le hablábamos, no sé con quién fue, no sé si fue con Juan Antonio Martínez de la Orquesta Nacional sobre las audiciones, la orquesta, ¿no? Sobre su punto de vista cara a la preparación de audiciones a la Orquesta Nacional en este caso. Si tuvieras que aconsejar a nuestros jóvenes trompetistas que ahora escuchándonos muchos y más que lo harán si va todo bien en el canal YouTube de todo el mundo, ¿qué consejos les darías a estos jóvenes trompetistas cara a la preparación de una audición para orquesta? Yo creo que el consejo mejor que puedo dar es de no concentrarse demasiado sobre haciendo pruebas solo. Porque yo lo que estoy viendo ahora es que hay mucha gente que empiezan con muy poca edad, empezando ya solo en las pruebas, pensando solo en pruebas y audiciones y todo esto. Y la música no es como el deporte de que tenemos siempre concurrir con los otros. Es un poco una pena que la gente joven no tienen la tranquilidad y el tiempo para un poco hacer otras cosas, conocer otro repertorio, no solo siempre Haydn y Leonora y no sé qué. Y un poco formar una relación con la música también, la música clásica, y luego empezar con las pruebas, luego cuando uno empieza a buscar trabajo, porque empezar demasiado temprano para mí puede ser también un poco peligroso, que de evento como un tipo de deporte, la trompeta es como un deporte o como solo lo que quieren hacer es ganar una prueba o ganar una prueba, una audición de orquesta joven o una audición. Y bueno, eso no es lo más importante, sería más bonito tocar más música de cámara, tener un quinteto, tocar este repertorio, tocar solos, ¿no? Y esas cosas. Y luego empezar a tocar el Haydn y los pasos y todo eso un poco más tarde, cuando uno ya se ha formado un poco y tiene también un poco una idea cómo quiere tocar los pasos de orquesta y todo esto. Pero mucha gente empieza demasiado temprano con esto porque tienen mucho presión, creo, de ganar una plaza ahora que es más difícil ahora hoy en día de ganar una plaza que antes, ¿no? Que yo puedo también entender un poco esta presión, pero es una pena que la gente joven no se abre mucho la mente a mucho repertorio diferente y solo tocan las cosas que tienen que tocar en la prueba. Sí, yo lo noto también, que ahora mismo hay muchos jóvenes trompetistas que son, como yo digo, realizadores de pruebas, de profesión. Prueba, y bueno, y muchas veces pues se pierden cosas importantes en su formación, en este camino, ¿no? Venga, a ver, creo que tengo alguna pregunta más por aquí. ¿Maestro o Moisés? No sé quién es de los dos. Bassam, en tu época de California, no sé si ahí ya tocabas la trompeta a ese nivel, ¿tuviste la oportunidad de conocer a Thomas Stevens o algún grande de por allí o eras muy pequeño?
Yo era muy pequeño, era en California de 9 años hasta 13 o algo así. Vale. Entonces No tenías ambiente, ni oíste orquestas allí, ni nada, ¿no? estuve pensando en surf y otras cosas, no, estuve pensando mucho en la trompeta de la vida. Muy bien, pues Pues no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta más. Ya estamos llegando prácticamente al final, que hay que prepararse para aplaudir a nuestros verdaderos héroes que están en los hospitales trabajando por nosotros. Y no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna curiosidad, algo que hayamos olvidado. Perdón que no pedí permiso, hablo directamente, ¿puede ser? Sí, bueno, tenemos a Cyril, pero sí, venga, maestro, sin problema. Bueno, espero, no hay problema. Que hable Cyril. Pues venga, Cyril. Juliet, Hola, buenas tardes. de la Orquesta de la Isla. Es una pregunta un poco personal, pero ¿conoces al solista francés que está en Duisburg? Es mi sobrino. Cyril, no oímos nada. Ah, Se oye entrecortado. vale. Hola, Bassam. No sé si ahora me oyes. Un poco, sí. ¿Conoces al solista francés que está en Duisburg? Anthony Quenuel. Anthony, sí, claro, claro. Anthony Es mi sobrino. ¿Es tu sobrino? Ah, Sí. muy bien. Pues debería estar aquí entonces. Pues mira, ya hay que tirar la caña para otro lado. Ya sabemos Ahora, dónde pescar también, ¿eh? Ya nos han indicado un río donde podemos pescar, ¿eh? Muy bien, muy bien. Pues, maestro Marcelo, si quiere la mano. Sí, gracias. Quería saber qué es lo que están haciendo ahora. ¿Están trabajando? ¿Están yendo a la orquesta? ¿Están enseñando? ¿Cómo es ahora con este tema del confinamiento? No sé cómo es allá el confinamiento. ¿Cómo es ahora? sí, aquí no estamos trabajando. La orquesta se ha cancelado todos los conciertos para ahora hasta el 31 de mayo. Estoy enseñando, tengo un estudiante que estoy enseñando por el Skype y esto funciona bien en realidad. Pero estamos ahora intentando de hacer formaciones pequeñas de música de cámara. Y por ejemplo, el viernes vamos a tocar un cuarteto de trompeta en una iglesia que podemos estar con mucho distancia, podemos estar ahí. Y vamos a tocar con 4 trompetas y órgano en la iglesia y cosas así. Estamos intentando de hacer, porque en realidad es un poco difícil estar tanto tiempo sin hacer música. Yo no sé cómo es para vosotros, pero yo tengo ganas. Sí, pero eso o sea, lo planificaron ustedes, no pidieron que lo hagan. La idea nació de ustedes. Sí, he estado. Ajá. No, acá nosotros, el Ministerio de Educación nos pidió que demostremos qué estamos haciendo acá confinados. Entonces estamos haciendo un cuarteto de trompetas y Okay. hacerlo así en línea nada más. Pero no, también cero. Acá todo, se bajó toda la programación. No se sabe nada hasta ahora qué va a pasar. Gracias, una vez más. Okay. Sí. Pues, ¿tenemos alguna pregunta más? ¿Alguna curiosidad? Pues, maestro Bassam, quiero darle las gracias, de verdad, muchas gracias por participar en este proyecto. Gracias. Es importante que, bueno, durante esta hora y media, 2 horas, olvidemos un poco lo que está ocurriendo fuera, porque aquí en España las cifras son ya, bueno, vamos por 20.000 fallecidos, es una barbaridad, es una barbaridad. Y bueno, este ratito que tenemos todas las tardes, pues nos sirve para evadirnos un poco de esta situación, ya de paso para conocer a grandes personalidades de la trompeta y para aprender todos y todas juntos y bueno, que lo pasemos lo mejor posible. Me parece una muy buena cosa que están haciendo y muchas gracias a vosotros. Pues le vamos a dar un aplauso, como se merece el maestro y como hacemos aquí, que no se oye, pero es muy visual. Muchísimas gracias de verdad por su participación. Muchas gracias, Bassam.
Gracias a todos, gracias. Gracias a todos y todas por quedaros en casa con la trompeta este ratito con nosotros. Os recuerdo el planning de esta semana. Mañana tenemos al maestro Cyril Pouillet. Cyril, me tienes que ayudar a pronunciar porque entre que lo escribí mal en los carteles y tuve que cambiarlo todo. Y me preguntan y no soy capaz de pronunciarlo, tío. Me tienes que ayudar en eso porque lo paso muy mal y más si tú me estás escuchando, porque si no estás tú, todavía lo suelto. Jorge, tenéis que mirar lo del micro de Cyril para mañana, ¿eh? Hay un problema ahí. Sí, bueno, ya me dijo Cyril que para mañana tendría mejor conexión, ¿no? Sí, mañana cogeré otro ordenador mejor. Sí, porque en el micro hay algún problemilla. Sí. Pues tenemos al maestro Cyril que nos hablará sobre la escuela francesa, le he bautizado yo como moderna, aunque moderno es de Darban, pero bueno, desde donde lo dejó el maestro Chulé, Maurice André, hasta la actualidad, y nos hablará también un poquito de la corneta a pistones, que sabéis que eso a mí me encanta. El jueves tenemos sesión especial, la sesión número 30, con App Music, que es una sesión, bueno, que viene por las demandas que hemos tenido, muchísimas, sobre la explicación de App Sound y App Mute, en la que estaremos el maestro Benjamín Moreno, estará don Vicente Honorato, Pacho Flores y estaré yo, hablando sobre estas tecnologías y métodos de estudio y puntos de vista de los distintos ámbitos que tiene la trompeta, tanto la educación como el mundo orquestal, como el mundo concertístico, como la construcción. Eso es el jueves. Y el viernes tenemos nuestra entrevista a Fabio Brum, el concertista brasileño, que va a estar con nosotros con su conferencia Questions and Answers. O sea que imaginaros de qué va, preguntamos y responde. ¿Vale? O sea que preparaos todo tipo de preguntas y todo tipo de comentarios que tengáis. Maestro Bazán, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias de verdad por el apoyo. Y a todos y todas, cuidaos, nos vemos mañana a las 6, no salgáis de casa y nada, que lo pasáis lo mejor posible. Hasta mañana. Chao, chao. Gracias, chao. Gracias, maestro. Adiós.